El cine, entre otras cosas, puede ser una fuente enorme de aprendizaje. Puede enseñarte a tratar con niños, puede enseñarte a cocinar e incluso te puede enseñar a ligar. Por ejemplo, en esta escena de Halt and Catch Fire, vemos como un chico y una chica se acaban de conocer y de pronto... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han pasado de posición vertical a horizontal? Pues esto, amigos míos, es una elipsis. Efectivamente. Vengo a hablar de las elipsis. ¿Pero qué es una elipsis? Veamos, el término elipsis aparece en el cine de mano de la lingüística. En lingüística se tiende a la economía del lenguaje, es decir, tratar de decir la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Como por ejemplo pasa en el andaluz, que acorta palabras y se come fonemas para decir la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. ¿Dónde va aquí yo? ¡Anca mi abuela! ¡Hostia, aquí yo anda que no va a ver tu abuela, cartista! Y yo dale recuerdo. Y yo a ver no a ver. Pero otra de las formas, por ejemplo, de lograr esto es coger la frase y quedarte solamente con la información importante. Por ejemplo, si yo digo me he caído por las escaleras y me han dado 7 puntos, aun siendo dos frases que en principio no tienen nada que ver la una con la otra, tu mente, por la experiencia previa y el contexto asumido, entiende que yo estaba bajando las escaleras, que posiblemente me he resbalado, que me he caído, que me he abierto una brecha en la cabeza por la que posiblemente salía la sangre a borbotones, que sangrando cual cerdo me han llevado al hospital corriendo a riesgo de que me muriese, y que una persona que ha estudiado medicina con una maña increíble me ha cosido 7 puntos de sutura para evitar que me desangrase del todo, y que ahora estoy aquí y estoy a salvo. Claro que también podría haber entendido que me he caído de una forma tan artística y me han dado 7 puntos como si fueran eso las Olimpiadas, pero no. Pero si os fijáis, todo lo de en medio de la frase es pura morralla, porque tú, diciéndote solamente que yo me he caído y que me han dado 7 puntos, entiendes todo lo demás, y aún así no se pierde el sentido de la frase. Pues a ese corte que damos en medio y que respeta el sentido de la frase, lo llamamos elipsis. Y llegados a este punto, alguien podría decir, pero a ver, Ale, ¿qué cojones me estás contando de elipsis y de pollas en vinagre? Que esto es un vídeo de cine, que tú haces cosas de cine, ¿qué cojones me estás contando? Y yo te diré que tienes razón. O sea, tienes razón, en serio. Bueno, también te diré que porque no te has suscrito todavía, de verdad, que es gratis. Yo no entiendo la fijación de no suscribirse. Suscríbete. Venga, muy bien, ahora continuamos. Y es que piensa que el cine tiene dos grandes problemas. Uno es que el cine es muy caro de producir. Es así, es muy caro. Rodar una escena puede costar miles y miles de euros, cientos de miles según en qué película estemos. Y el segundo gran problema del cine es el espectador. El cine tiene la necesidad de que el espectador preste atención a la pantalla. Tiene que estar llamando constantemente al espectador. Mira qué guay esto que te enseño. ¿Por qué? Porque en el momento que el espectador pierde el interés en la película, ya no le gusta y se va. Y antes, bueno, pues habías pagado una entrada y estabas en la sala y bueno, y a lo mejor no te ibas. Pero hoy en día haces así y cambias de película. Así que una herramienta que te permite contar lo mismo, pero con menos dinero y menos tiempo, es perfecta para el cine. ¿Pero cómo se ha llevado la elipsis de la lingüística al cine? Pues exactamente igual, quedándose con lo importante. Es cierto que en la literatura y en el teatro, que realmente son las bases del cine, ya se llevaba jugando con la elipsis mucho tiempo. Pero claro, el cine tiene algo que la literatura y el teatro no tienen, y es la edición. O sea, la posibilidad de deformar el tiempo y el espacio a tijeretazo limpio es muy tentador. Cada uno de los cortes que hay en una película es una elipsis. Claro que dentro de las elipsis habría que diferenciar entre elipsis espaciales, que son las que te llevan del punto A al punto B en el espacio, y las elipsis temporales, que son las que te llevan del punto A al punto B en el tiempo. Fácil. Las elipsis espaciales son bastante sencillas. Con una elipsis espacial podemos pasar, por ejemplo, de estar en la sede central de la NASA a estar en Marte con Matt Damon comiendo patatas abonadas con sus propias heces. Y las elipsis temporales nos permiten, por ejemplo, avanzar unos días, avanzar unos años o avanzar miles y miles de millones de años. Y a ver, he dicho que esto se empezó a aplicar en el cine como una herramienta para acortar tiempos. Porque antiguamente el cine era una especie de teatrillo, que ocurría todo en el mismo plano. Pero en cuanto empezaron a ver las infinitas posibilidades de la edición, empezaron a jugar con aquello como nunca antes se había hecho. Y así se inventaron lo que luego se llamarían las transiciones. Es decir, que la elipsis, que hasta ese momento era una herramienta de apoyo a la narrativa, se convertía en una forma de narrar en sí misma. De pronto se podía ir y venir en el tiempo, alargarlo, acortarlo. Si una elipsis ocurre hacia adelante, es decir, hacia adelante en el tiempo, y el avance temporal es mucho, se le llama flash forward. Por ejemplo, en esta escena de Náufrago, para mostrar que han pasado 3 años en la isla, nos muestran a un Chuck Nolan mucho más deteriorado, pero también mucho más hábil en el arte de la pesca con jabalina, que el de hace 3 años.
Por cierto, mención especial a esta elipsis hacia adelante de la película Spider-Man 2, en la que para justificarte que el Dr. Octavius y Peter Parker llevan hablando 2 horas, te ponen esta escena. Que proporciona energía renovable al mundo entero. ¿Seguro que podrá estabilizar la reacción de fusión? Peter, ¿de qué hemos estado hablando esta última hora y media? Pero, ¿y si en lugar de querer ir hacia adelante en el tiempo, queremos ir hacia atrás? Pues entonces tenemos el famoso flashback. Y por ejemplo, toda la serie Perdidos está basada en flashbacks. Pero todas estas transiciones importantes se marcan desde el guión. A veces se pone corte A, cuando a lo mejor tiene que ver con la escena siguiente o con la anterior, o a lo mejor en contraposición con esa escena. O funde A, cuando quieres que se note la transición fundida, si es que no tiene más misterio. Disuelve A, o encadena A si eres George Lucas y has hecho una saga de 9 películas. O puedes poner disuelve A si haces vídeos de boda. Pero a ver, ya hemos visto que las elipsis se pueden poner con un simple corte, y con ese corte puedes expresar un montón. Pero ¿se puede hacer una elipsis sin cortar? Imagina que quieres hacer un salto temporal de años, ¿de acuerdo? Un salto temporal largo. Y sí, un corte sería una buena opción. Es lícito, es válido, funciona, todo el mundo lo acepta. Pero vamos a currárnoslo un poquito más. Puedes poner el corte y poner luego la fecha en la que estás ahora. O por ejemplo, no cortar y hacer como en esta escena de Notting Hill, en la que a través de los pasos del protagonista vemos cómo vamos cambiando de estaciones para que transcurra todo un año. O incluso podemos recurrir a un dudoso efecto de transición digital, como en esta escena de Salvar al Soldado Ryan, en la que ya dije en su análisis que bueno, quedaba un poquito rara, pero bueno, queda también claro que pasan muchísimos años, porque Matt Damon se convierte en otra persona. Que Salvar al Soldado Ryan, en serio, que es un peliculón, pero esto queda un poquito raro. Que si aún no habéis visto el análisis que hice de Salvar al Soldado Ryan, pues aquí lo pongo, vedlo, porque está muy guay. Quitando esto, está muy guay, pero joder, es que esto... Pero hay otro recurso en cine al que podríamos denominar como anti-elipsis, y es precisamente porque no quiere ahorrarte el tiempo de que vayas del punto A al punto B. Y es que hace mucho tiempo, los editores ya se dieron cuenta de que el cerebro humano relaciona un corte en la imagen con un parpadeo. Posiblemente cuando estás bastante agobiado, en épocas de mucho estrés, tiendes a parpadear más. Es una forma que tiene tu cerebro de decirte, oye, descansa, porque al fin y al cabo cuando estamos dormidos tenemos los ojos cerrados, y con los ojos cerrados no recibimos información visual, así que el cerebro puede reposar de recibir información visual. Pero claro, parpadear de vez en cuando está bien, relaja, bueno, parpadeas. Pero ¿qué pasa si parpadeas muchísimo o parpadeas muy poco? Mierda, parpadea. Pues que ambos aumentan la tensión. Y en cine se ha usado eso mismo, lo mismo. Las películas de acción tienen muchísimos cortes para que te agobies, para que tengas más tensión. Y como decía antes, hay un recurso en cine que hace todo lo contrario, que no corta nunca, que sería el antielipsis. Y efectivamente es el plano secuencia. El plano secuencia no quiere cortes. El plano secuencia es todo en tiempo real. No hay ni un solo corte, al menos aparente, para que tú tengas cada vez más tensión. El plano secuencia quiere que sufras muchísimo. Que tú estés ahí viviéndolo al mismo tiempo que lo viven los protagonistas de la escena. Y quiere que te joda estar ahí. Sí, le estoy dando entidad propia a un recurso narrativo. Soy así. Pero claro, hablamos de que hay películas enteras hechas con plano secuencia. Películas en las que a lo mejor no pasan una hora, a lo mejor pasan días. Y tú no puedes estar ahí 2 días enteros para ver una película. Pero el plano secuencia tiene sus propios trucos para hacer elipsis sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, Iñárritu, en la película Birdman, aprovecha los barridos rápidos de cámara para hacer los cortes. O Sam Mendes, en 1917, en la película, no en el año, aprovecha cuando va oscuro para cortar ahí. Pero es que incluso podemos ir más allá, porque vamos a ver, si parpadear de vez en cuando, es decir, un corte de vez en cuando, alivia la tensión, pero no cortar nunca, porque se relaciona con no parpadear nunca, aumenta la tensión, ¿qué pasa si encima alargamos el tiempo? Es decir, si hemos dicho que la elipsis lo que hace es quedarse solamente con la información importante y quitarlo de en medio, ¿qué pasa si cogemos esto de en medio y lo estiramos para que tarde muchísimo en llegar del punto A al punto B? Pues en ese caso son las famosas cámaras lentas. La cámara lenta te está diciendo literalmente
me la pela que quieras llegar del punto A al punto B. Vamos a estar aquí los dos sentaditos mirando cómo la bala llega al corazón de la víctima. Y precisamente porque estás alargando una información en principio inútil o prescindible, es por lo que es tan fácil cagarla con las cámaras lentas. Hay millones y millones de ejemplos de cámaras lentas muy mal usadas. ¿Por qué? Porque te están contando cosas obvias. Te están diciendo, vamos a llegar de aquí a aquí, pero tú ya sabes que esa persona va a morir. A menos que ocurra algo que interrumpa la acción en mitad de la cámara lenta. Pero rara vez será el caso. Y a ver, todos estos que hemos visto son ejemplos normales de modificaciones espaciotemporales, ¿no? En plan, pues ahora largo el tiempo, ahora lo corto, ahora lo estiro tal, ahora lo vivo en tiempo real. Pero si os digo que hay una escena en la que pasan muchos años en un solo momento, en la que no nos movemos del sitio y que ocurre todo en un plano secuencia, pues que tendríamos esta escena de Halt and Catch Fire. Una escena en la que dos de sus protagonistas se ponen a elucubrar cómo hubiese sido montar una empresa de nuevo, iniciar, que todo vaya bien, que lleguen al momento cumbre de la empresa, que empiece a decaer y que al final tenga que acabarse como las otras que han montado. A ver, os acabo de hacer un poquito de spoiler de la serie, pero igualmente, si podéis verla entera, vedla, es una pasada de serie. Como veis, las elipsis son una herramienta más, o a veces incluso la propia narración en sí misma. Pero a veces tenemos un muy mal uso de la elipsis temporal y podemos tener ejemplos como la serie The Witcher. En la serie The Witcher hubo un gran problema de narrativa y es que la gente, hasta que no iba por el capítulo 7, no se daba cuenta de en qué momento estaba. Y no estaba buscado, no era un efecto buscado, o al menos si fue buscado quedaba muy mal. Porque literalmente decías, pero este personaje, ¿por qué tiene esta edad ahora? ¿Por qué no está muerto este otro? En ningún momento sabes qué cojones está pasando. Así que ya sabéis, cuando vayáis a ligar, si queréis pasar directamente del estado vertical al estado horizontal, podéis probar a decirle a esa persona que os mola de hacer una elipsis en conjunto. Yo que sé, igual cuela y acabáis en la cama, o al menos le hace gracia. O igual te pasas con la elipsis y acabas en un asilo con 90 años a punto de morir. Pero bueno, es lo que tiene jugar con el espacio-tiempo, que es peligroso. Christopher Nolan. Y de esto va la película. Si os ha molado, podéis hacer una elipsis hasta el botón de me gusta e incluso hasta el botón de suscribiros, que me ayudaría un montonazo. Y si os molan mucho mis vídeos, pues podéis darle a la campanita y así YouTube os avisará cuando saque uno nuevo, En plan, que este día ha sacado un nuevo vídeo, tío, que lo veas, que está de putísima madre. No sé por qué pongo acento madrileño ahora, no sé. Que sobren acentos en este vídeo. Y por aquí os dejo otros vídeos del canal. Yo señalo todos lados porque nunca sé dónde los pongo, así que bueno, pues ahí quedan. Así que nada, hasta luego. Elipsis, elipsis, elipsis.